Buenos días, feliz sábado. Qué gusto poder saludarles nuevamente. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar comienzo al círculo de oración de esta mañana. Vamos a comenzar con una oración pidiéndole a nuestro Padre Celestial que sea el Espíritu Santo el que dirija. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias porque tú siempre nos cuidas, nos proteges, nos bendices. Gracias porque suples nuestras necesidades tanto físicas como emocionales y espirituales. Gracias porque siempre estás ahí, escuchándonos. Gracias por ser nuestro mejor amigo. Gracias por habernos creado. En esta hora, Padre, yo te quiero pedir que sea el Espíritu Santo el que dirija de principio a fin para tu gloria y tu honra, Padre, y para edificación de todos los que escuchan. Y también te quiero pedir de manera especial una bendición para todos los que están escuchando, ya sea en estos momentos o más tarde, que tú los bendigas, que derrames tu santa bendición de Padre, de nuestro Padre amoroso, de nuestro Padre cariñoso, sobre cada uno de los que están escuchando. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, el tema para esta mañana se titula ¿Por qué no viene el fin? Y la lectura bíblica la encontramos en Mateo 24, versículos del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Jesús nos dice que no es el fin, sino que esto es solamente principio de dolores. El versículo 13 y 14 continúan diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con esto nosotros podemos deducir que no ha llegado el fin todavía, porque no se ha predicado el evangelio en todas las esquinas del mundo, en todo rincón. En el conflicto de los siglos hay una cita en la página 575 y 576 que dice así: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas, hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector sobre los que se rebelen contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y te atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Al par se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye la mies casi madura, y a ellos siguen la hambruna y la angustia, propagada por el aire, emanaciones malfíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales,
La tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Conflicto de los siglos, página 576. Vemos aquí que Elena White no está hablando en este contexto de lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo sobre la pandemia del COVID-19. Esto está más para el tiempo del fin, tiempo final, los eventos finales, cuando se estén derramando las plagas. Esto más bien describiendo lo que va a ser la angustia previa, la angustia de Jacob. Y esto es lo que ella está describiendo aquí. Al principio, cuando leemos la lectura bíblica, vimos ahí que mismo Jesús nos dice que esto es apenas principio de dolores, que esto no es el fin todavía. Así que vamos a ver lo que dice Apocalipsis 7, 1-3. Dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni al mar, ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios está frenando estos ángeles. Estos ángeles simbolizan, son símbolos de guerra, de conflictos, de desastres, que son las cosas que van a acontecer en el tiempo final. Y Dios tiene que frenar estas cosas que van a pasar, estos terremotos, estos conflictos. Dios las tiene que frenar hasta que los siervos y los hijos de Dios sean sellados en su frente. Para entender esto, porque es que el tiempo es el tiempo en que estamos viviendo, es el tiempo solemne donde Dios está frenando todos estos desastres para que su pueblo pueda ser sellado, para que su pueblo se prepare y sea sellado. Esto nos debe hacer meditar que si estamos tan cerca del tiempo del fin, y muchos esperan que estos eventos se intensifiquen, y que así nos lo dice la palabra de Dios, que se van a ir intensificando a la medida que transcurre el tiempo. Todo es claro, decíamos al principio que son principios de dolores, y nos dice que tenemos que predicar el evangelio eterno a todo lugar, a toda tribu, a toda lengua. ¿Saben? El centro de los eventos del fin están en el centro de esta amada iglesia, la iglesia adventista. Y esa es la razón por la cual todavía no ha llegado el fin. Entonces, ¿cuál es el próximo evento? Que será cuando leemos en Apocalipsis sobre las 7 iglesias. ¿Será que estamos esperando que otras iglesias pasen? Recuerden que cada iglesia se refiere a un periodo de tiempo. ¿Será que estamos esperando por otras iglesias? Claro que no, porque sabemos que estamos en el tiempo de la iglesia Laodicea, y esa es la iglesia adventista. Aunque algunos dicen que no, que esto se refiere solamente a un tiempo del cristianismo a nivel mundial, pero la realidad es que estamos en el tiempo de la Odisea. Y hay muchas características que identifican a la iglesia de la Odisea, y que todas estas características son exclusivas de la iglesia adventista. Hay algunas características que se comparten con otras iglesias, pero ellas no tienen todas las características. La única iglesia que tiene todas las características de la iglesia de la Odisea es la iglesia adventista. En cuanto a los sellos, vimos que en el 6º sello falta que se abra ahora el 7º sello. Y si se desencadena lo que la profeta menciona al principio en cuanto a las trompetas, Ellen White dice en el conflicto de los siglos que esa trompeta comenzó a sonar a partir del 24 de octubre de 1844. Y del libro de Daniel, pues ella dice también que se han cumplido casi todas las profecías, que solamente lo que falta es una parte de Daniel, la última parte del capítulo 11 y la primera parte del capítulo 12, porque ya la segunda parte del capítulo 12 se cumplió. Así que si todo esto ya ha ocurrido, pues evidentemente pues estamos en la última parte de la historia. Y si el mundo está convulsionando, como lo vemos en las noticias, como vemos lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿por qué entonces no ha venido el fin? Mateo 24:14 nos dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Si esto no se cumple, no va a poder venir la ley dominical. La ley dominical va a hacer una prueba que Dios nos va a permitir, va a permitir que ocurra para probarnos. Luego de la ley dominical va a venir el cierre del tiempo de gracia. Y entonces luego el derramamiento de las 7 plagas y la angustia de Jacob. O sea que sería ley dominical, cierre del tiempo de gracia, las 7 plagas y la angustia de Jacob. Pero nada de estas cosas van a ocurrir sin que antes ocurra algo. Dios no va a permitir que nada de esto ocurra hasta que no ocurra algo primero. Apocalipsis 14:14 nos dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aquí la mies se refiere a los santos. Y dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí las uvas se refieren a los impíos. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Si para que venga Jesús tiene que estar la mies madura y tiene que estar las uvas maduras también, la pregunta que nos debemos hacer hoy es: ¿qué hace que ese grano madure? Si tú siembras en la agricultura, ¿qué es lo que hace que el grano madure, que ese fruto madure? En Zacarías 10:1 nos dice: pedid a Jehová la lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Evidentemente la lluvia es un componente necesario para que el fruto madure. La lluvia temprana prepara la tierra para sembrar, pues, para que esa plantita germine. Esa lluvia temprana es la que coge esa semilla y la rompe, la parte, la hace que muera, para que de ahí entonces germine y salga la planta. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, nos rompe, nos cambia todo, nos da un giro de 360 grados. Esa es la obra del Espíritu Santo, la obra de transformación. Es aceptar a Jesús en nuestras vidas. Esa es la lluvia temprana de nuestras vidas. Y luego 6 meses después viene esa lluvia tardía que hace que ese fruto madure, que ese fruto se fortalezca en la fe, que es a través de las experiencias, según esa persona se deja llevar por el Espíritu Santo. Él va trabajando en su vida y se va transformando en cada aspecto de su vida, va cambiando, va transformándose conforme a la imagen de Dios. Y es un proceso que es diferente, porque es un proceso individual en cada persona. Depende de cuán rápido avance esa persona, pues el proceso se va acelerando, o cuán disponible esté la persona de someterse a la palabra de Dios. Pero lo que sí es claro es que tienen que haber 2 lluvias para que ese fruto madure, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Joel 2:23 nos dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Lo que hace madurar el fruto es esa lluvia tardía. Santiago 5:7 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta que la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Jesús aguardando con paciencia para recoger el fruto precioso. Esta espera de Jesús aguarda con paciencia hasta que madure este fruto, que necesitamos la lluvia temprana
para preparar la planta, para que comience a crecer. Y necesitamos la lluvia tardía para que el grano madure, para que ese fruto madure. ¿Cuál es la condición para recibir la lluvia tardía? Dios hace llover sobre todo, sobre justos y sobre injustos, pero todos están dispuestos a recibirla. Dios es un Dios que no hace acepciones. Él derrama bendiciones sobre los buenos y sobre los malos. Él derrama luz, Él derrama su palabra, la tiene disponible para todos, para los buenos y para los malos. Lo que hace la diferencia es que tú la aceptes, que tú estés dispuesto a recibirla, a recibir esa luz. Y cuando hablo de recibir esa luz, hablo de ponerla en práctica en tu vida, de conocer la verdad y de que la hagas tuya, la hagas partícipe de tu vida diaria. La condición para recibirla es necesaria para que Jesús pueda derramar la lluvia tardía. Es vivir la misma experiencia que vivieron los discípulos cuando recibieron la lluvia temprana en Pentecostés. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo era que ellos perseveraban? Unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y Juan 17:11, 21 y 22 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad a la que se refiere, porque muchas veces dicen, hay sitios donde te dicen, no prediques de tal tema, porque eso crea controversia y eso hace que no se unan los hermanos. Pero la unidad a la que se refiere aquí, Dios no es a ese tipo de unidad, sino es tiene que ser en un contexto de estar guardados en el nombre de Dios, de disponer de la gloria de Dios. La unidad no puede ser la misma de los que estaban en la Torre de Babel, cuando ocurrió la historia de la Torre de Babel, porque ellos tenían un mismo propósito, ellos querían hacer lo mismo, ellos estaban unidos, pero ese propósito no era el correcto. El propósito que ellos tenían pues no era para darle gloria a Dios. Y Dios, pues, ¿qué ocurrió en ellos? Dios hizo todo lo contrario de lo que Él promete a los que hacen la palabra, los que siguen la palabra de Dios. Él hizo todo lo contrario, los confundió. ¿Por qué? Porque ellos no eran uno en el nombre de Dios. Ellos no eran uno dándole gloria a Dios. A ese tipo de unidad es a la que Dios se refiere. Ese es el tipo de unidad que estaban, la experiencia que estaban teniendo los apóstoles. El tipo de unidad de estar en Dios, de estar en ese mismo propósito, de darle gloria a Dios. Esa es la unidad que nosotros como iglesia tenemos que desarrollar. Nosotros como hermanos, hijos de un mismo Padre, somos un mismo pueblo, tenemos una misma meta, un mismo sentir, una misma misión. Enfocarnos en eso, en que Cristo sea nuestro estandarte, que todo sea para darle gloria a Él. Esta es la unidad que debe caracterizar a la iglesia, es la que nos va a hacer diferencial del resto del mundo, es la que nos va a apartar de los demás. Y esto significa, cuando eres apartado, que Dios te santifica, que eres separado para Él con un propósito. Esa unidad es la que tiene que ocurrir en la iglesia de la Odisea. ¿Y qué es eso que santifica a la iglesia? En Juan 17, 15, 17 nos dice, no ruego que los quitéis del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La unidad que Dios quiere que nos aferremos es la unidad que está basada en la verdad de Dios, no en la mentira de los hombres. En Testimonios para la Iglesia, en la página 289, Elena White dice que deberíamos estar hablando de esas cosas, porque tenemos que predicar
de lo que las personas necesitan, no de lo que las personas quieren escuchar, sino de lo que ellas necesitan. Dice así: en estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia, y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Pesa sobre ellos una temible aflicción. Aquí ella nos dice, pues, lo que les dije, que tenemos que hablar precisamente predicar lo que la gente necesita, no lo que las personas quieren escuchar. No es ese mensaje de duérmete niño, duérmete ya. Porque estamos en el tiempo final. Hay un mensaje que hay que dar, hay que despertar al mundo. Hay que pregonar este mensaje para que el mundo despierte y se tomarán decisiones, algunas para salvación, otras para perdición, pero ese hecho tiene que darse. ¿Cuál es la condición para recibir la lluvia tardía? Leímos ahí que nos dice que es estar unidos en oración. Eso era lo que estaban haciendo los apóstoles, orando y rogando, y estar unidos en la verdad, y la verdad pues es la palabra de Dios. ¿Cuál es la tercera condición para recibir esa lluvia tardía? Es una condición diferente, porque para que la segunda lluvia tenga efecto es requisito que la planta haya recibido la lluvia temprana. Si tú no recibes la lluvia temprana, tú no vas a poder recibir la lluvia tardía, porque ¿cómo Dios te va a dar más luz si no has aceptado la primera luz que Él te ha dado? En Rivion Gerard, el 2 de marzo de 1897, la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. ¿Ven? Si ustedes no reciben, si todos no recibimos la lluvia temprana, no vamos a poder recibir la lluvia tardía. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. En Testimonios para los Ministros, página 399, dice: podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Y Eventos de los Últimos Días, página 166, dice: se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y de espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nosotros, que no es que tenemos que esperar a que venga la lluvia tardía para que nosotros podamos vencer nuestras vidas, podamos vencer el pecado. No debemos estar venciendo nuestra vida y nuestras situaciones sentados esperando a que venga la lluvia tardía y cuando venga entonces ponerla a prepararnos y pensar que ahí es que nosotros vamos a poder vencer todas las tentaciones y las cosas. Otra forma de ver esto es que, miren, la lluvia no es otra cosa que la luz que desciende sobre una persona para que pueda conocer a Cristo. Esa viene a ser lo que es la lluvia temprana. Y ese poder que te ayuda a conocer a Cristo, que te va dando cada vez más luz, que te va abriendo más la mente y tú vas entendiendo más cosas. Elena White lo relaciona con la lluvia temprana. Esa luz que de cuando tú comienzas a enamorarte de Jesús, como digo yo, comienzas a buscar en la Biblia, comienzas a conocerlo, a tener una experiencia personal con Él. Eso es lo que se conoce como la lluvia temprana en nuestras vidas. O sea que la lluvia viene a ser la luz que fue recibida, la luz que ya tienes, y andar conforme a esa luz. Testimonios para los Ministros, en la página 507 nos dice: solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. Si usted recibe la luz, pero usted no hace caso a la palabra de Dios, no vive una vida conforme a la voluntad de Dios,
Dios no te va a dar más luz, porque eso es lógico. ¿Por qué te va a dar más luz si tú ni siquiera has hecho caso de la luz que te ha dado hasta el momento? Ambas lluvias están relacionadas con la luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que estén en torno a nosotros, pero no lo percibiremos ni lo notaremos. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Que podamos ver personas que están recibiendo esa lluvia tardía y nosotros no darnos cuenta. Esa situación espiritual, Dios no se la envidia a nadie, no deberíamos de ninguno de nosotros tenerla, de que nosotros podamos ser perceptivos y ver que cómo el Espíritu Santo está obrando en las personas alrededor de nosotros, que nosotros podamos reconocer la obra del Espíritu Santo. Servicio Cristiano, página 283, dice: los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los esfuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. No nos podemos sentar a esperar que llegue la lluvia tardía. No podemos sentarnos porque el tiempo de preparación es ahora. Tenemos que prepararnos para poderla recibir. Tenemos que aferrarnos a esa luz, a la verdad, a Cristo Jesús. Tenemos que desarrollar esa relación con Él. Tenemos que buscarlo cada día en su palabra, porque es a través de esa luz que va a venir más luz. Y la luz es la lluvia tardía. En otras palabras, la lluvia tardía se recibe si tú recibes la lluvia temprana. Deuteronomio 32:2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. En el conflicto de los siglos, cuando usted lee las primeras páginas donde está la introducción, Elena White explica un poco de cómo es que funciona el don de profecía y cómo funciona la revelación, la inspiración, y finalmente ella habla también sobre la iluminación, ese proceso mediante el cual el espíritu que ayudó, el mismo espíritu que ayudó a los escritores de la Biblia, a los diferentes escritores de la Biblia, es ese mismo espíritu el que nos hace a nosotros comprender lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa si yo no acepto ese conocimiento? Si yo no vivo conforme a la verdad que ya he conocido. Pues, lamentablemente pues te vas a perder porque no estás rechazando la obra del Espíritu Santo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí el pueblo de Dios fue destruido porque rechazó el conocimiento que Dios le quería dar. No recibieron, ¿qué pasó? No recibieron más luz, no recibió la lluvia tardía. Fueron hallados faltos. Dice que perecerán en las tinieblas y que serán destruidos. ¿Qué entonces debo hacer para recibir la lluvia tardía? Pues vivir conforme a la luz. Con la luz que Dios te ha dado hasta el momento, pues tienes que abrazarla, tienes que hacerla parte de tu vida y vivir conforme a esa luz. Y en la medida que tú vayas aceptando las verdades de Dios, pues Él te va a ir dando más luz y te va a ir dando más verdades y tú las vas a ir asimilando. Es un proceso, Él te va a ir ayudando. Eso no es de un día para otro, pero tienes que entrar en ese proceso. ¿Por qué aún no hemos recibido la lluvia tardía? Nos tendríamos que hacer esas preguntas. ¿Yo vivo conforme a la luz que Dios me dio? ¿Acepto la luz de la lluvia tardía? Las cosas que Dios me está mostrando ahora, ¿yo las estoy aceptando? Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Apocalipsis 18:1 dice: un ángel bajó del cielo y alumbró a la tierra, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Muchas personas dicen que esperan la lluvia tardía porque quieren ese poder, y no hay problema con eso. Usted puede también aspirar a recibir ese poder, pero el problema es si tú solamente estás aspirando a recibir ese poder, porque recuerda que
Eso mismo fue la situación de Satanás en el cielo. A él se le dio luz, él era un ángel de luz, pero él no quiso esa luz. Él lo que quería era el poder. Por lo tanto es peligroso y muchos creen que la lluvia tardía es la manifestación de un poder que va a ser capaz de hacer milagros, de predicar ese evangelio al mundo entero. ¿Cómo ocurre ese poder de hacer milagros? ¿Cómo lo hicieron los apóstoles cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés? Esa fue la lluvia temprana de ellos. Algunos desean ese poder y claman por ese poder, pero no comprenden que Dios, para otorgar ese poder, requiere que la persona tenga una preparación previa. Requiere que tenga, en el tiempo de nosotros, la lluvia temprana, esa experiencia de la lluvia temprana. Entonces, vale la pena preguntarnos cómo es que ocurre ese poder de hacer milagros. Mateo 17, 18 al 20 nos dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y Romanos 10, 17 nos dice que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Mayor comprensión y aceptación de la palabra de Dios, eso es lo que Él nos pide. La fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y tener mayor comprensión y aceptación en nuestra vida de la palabra de Dios, ponerla en práctica en nuestras vidas. Eso equivale a tener más fe, más poder. ¿Qué es lo primero? Aceptar la palabra de Dios, recibir esa luz y ponerla en práctica en nuestras vidas. Y una vez nosotros hagamos eso, va a venir la fe a través de las experiencias que uno vive con Jesús. Y luego entonces vendrá el poder. Pero muchos quieren saltarse esas dos primero y entonces quieren el poder. O muchos quieren la fe y se quieren saltar el aceptar la palabra de Dios. Pero cuando se trata de mayor comprensión y de aceptación de la palabra de Dios, ahí no son humildes, ahí se lo quieren saltar. Y si usted no acepta la voluntad de Dios en su vida, Dios no le va a dar ninguna fe, ni no le va a dar poder. El poder viene por añadidura, de tener una mayor comprensión y aceptación de la palabra de Dios, no por la experiencia humana, sino lo que la palabra de Dios te dice. Lluvia es lo mismo que luz, dijimos, y luz también es lo mismo, te lleva a tener fe, y tener luz y tener fe te ayuda te va a llevar a tener poder. Jamás nadie va a tener poder si no acepta la luz que Dios le ha derramado. Y esta, podemos decir que también va a ser la gran falsificación en el tiempo del fin. Apocalipsis 13 nos habla de un falso profeta que hará descender fuego del cielo y que tratará de engañar a todo el mundo. Nosotros debemos orar por la lluvia tardía, por supuesto, claro que sí. Pero cuando lo hagamos tenemos que entender qué es lo que estamos pidiendo. ¿Por qué estamos orando por eso? Tenemos que entender cuál es el propósito de esa lluvia temprana y de esa lluvia tardía en nuestra vida. Para que Dios nos dé más luz de la que ya tenemos, por supuesto que hay que pedírsela para que nos ayude a vivir de acuerdo a la luz y tenemos que orar y tenemos que estar en ruego, como lo estuvieron los apóstoles cuando recibieron la lluvia temprana. Ellos estuvieron orando unidos en un mismo propósito en Cristo y para la gloria de Dios. Y así mismo tiene que estar la iglesia de la Odisea, orando, rogando en un mismo propósito y para la gloria de Dios. Testimonios para los ministros, en la página 509 nos dice: oremos con corazón contrito y con el mayor fervor para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. Cada vez que asistamos a una reunión deben ascender nuestras plegarias para que en ese mismo momento Dios imparta calor y humedad a nuestras almas. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, el Espíritu Santo producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección.
Si oramos con fe por la bendición, la recibiremos tal como Dios lo ha prometido. Qué bonito, ¿verdad? Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él va a producir en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios. Vamos a empezar a reflejar el carácter de Jesús. 9 dice: oremos con corazón contrito y con el mayor fervor para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. Cada vez que asistamos a una reunión, deben ascender nuestras plegarias para que en ese mismo momento Dios imparta calor y humedad a nuestras almas. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Qué bonito, ¿verdad? Que si dice aquí, al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él va a producir en nosotros mansedumbre, humildad y una mente consciente de nuestra dependencia de Dios. Vamos a comenzar a reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Si oramos con fe por la bendición, la recibiremos tal como Dios lo ha prometido. Estamos viviendo conforme a la luz que ya tenemos de esa lluvia temprana en nuestras vidas, esa primera luz que Dios ha puesto en nuestras vidas para conocer a Cristo. Estamos aceptando eso, estamos viviendo conforme a esa verdad, a esa nueva luz. Estamos dispuestos a aceptar más luz, que es la lluvia tardía. Estamos dispuestos a abrazarla, a aceptarla, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que hacernos esas preguntas para poder prepararnos bien para este tiempo del fin. Así que yo los invito a cada uno de ustedes que me acompañen en esta oración para finalizar, para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a vivir conforme a esa luz, que nos ayude a poder desarrollar ese carácter de Jesús, que nos ayude a que nosotros podamos recibir la lluvia tardía, consciente de lo que significa, consciente de la responsabilidad que es, porque no es solamente tú abrazarla y vivir conforme a ella, sino que es predicarla también al mundo. El mundo necesita escuchar estas verdades y vimos al principio que Elena White nos dice que tenemos que predicar lo que el mundo necesita, no lo que ellos quieren oír, lo que ellos necesitan, que es la misión que Dios nos ha encomendado, llevar el evangelio a toda tribu, a toda lengua. ¿Pero qué evangelio? El evangelio eterno. Así que los que me puedan acompañar, vamos a tener una oración para que Dios nos ayude a prepararnos en este tiempo final. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la bendición de tu santa palabra. Gracias porque ahí tú nos das las instrucciones para cada etapa de este planeta, para cada generación. Y nos has dado las instrucciones para la generación del tiempo del fin. Has dejado instrucciones para tu iglesia, Padre, para tu pueblo, para la iglesia de la Odisea. No hay más iglesias en la Biblia. Y la Biblia, sabemos que todo se va a cumplir y la Biblia dice que tú vas a regresar pronto. Y que no hay más iglesia, la última es la Odisea. Sabemos que estamos en el tiempo de la Odisea y queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a prepararnos, a capacitarnos para poder estar listos para recibir la lluvia tardía. Y te pedimos la lluvia tardía conscientes de lo que eso implica, conscientes de lo que es la lluvia tardía, de la luz que tú estás derramando en estos momentos. Desde 1844 esa lluvia tardía comenzó a derramarse. Ayúdanos a nosotros a aceptar esa luz, a esa verdad. Ayúdanos a ponerla en práctica en nuestras vidas, Padre. Y ayúdanos a poder llevar este mensaje a otras personas, a cumplir la misión que tú nos has dado, a llevar el Evangelio. Derrama tu Santo Espíritu sobre tu pueblo, consciente de la responsabilidad, del privilegio que es, pero de la responsabilidad tan grande de no llevar lo que la gente quiere oír, sino lo que ellos necesitan. Ayúdanos a ser valientes y cumplir con ese mandato. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén.